Hola a todos, soy ProLeGlitch y bueno, como estáis viendo, aparte de un glitch que voy a subir en un futuro, eso sí, recordar esos pedazos de like, ayudarme con vuestro like para poder seguir subiendo los mejores glitches. Y esta vez te voy a traer uno en el nuevo modo de Nuketown. Deciros que bueno, este es el modo explosión nuclear, el nuevo modo de supervivencia en el mapa de Nuketown. Deciros que bueno, en este caso os voy a enseñar un pequeño apilación en el columpio que vais a ver más para adelante, algunos lo conocéis, otros no. Pero bueno, al final del vídeo también te voy a enseñar otro vídeo resubido que sigue funcionando a día de hoy en el mapa de Totem Rise, por si queréis hacer también algunas rondas mucho más altas. Recordar que bueno, ahora ha salido el evento y podemos hacerlo bastante fácil. Y también os quería comentar sobre el tema de la Blundergat, ya que es muy difícil de conseguir. La verdad es que yo gasté 3 chiques asombrosos y no me dieron la Blunder, pero al final, después de 300.000, sí se puede sacar la Blundergat del cofre, lo que es de la caja misteriosa. Como estáis viendo, después de 300.000 o más de dinero, sí que se pudo sacar, incluso tirando de rebajas, tirando con arma asombrosa, éramos incapaces de hacerlo. Pero bueno, como estáis viendo, al final sí que sale. O sea, que quería enseñaros a vosotros cómo realmente sí que sale el arma de la caja. Y también os voy a enseñar una apilación en el columpio. Eso sí, recuerda suscribirte al canal y dejar un me gusta, un like, porque te voy a enseñar también al final de este vídeo un glitch muy bueno, como he dicho antes, de recopilación, que te va a gustar mucho, ya que voy a salir por fuera del mapa. Vamos a poder hacer rondas altas, vamos a poder farmear XP, poder subir de nivel fácil, subir el pase de batalla, el nuevo pase de batalla. Y bueno, también os dejaré un comentario fijado con algunos glitches que están funcionando, y no te olvides de activar la notificación, porque voy a subir un nuevo AFK, de cómo estará la AFK durante horas y horas, para poder subir el pase de batalla, las XP prácticamente, y ya pues poder dejar una AFK mientras que estamos durmiendo, trabajando, para poder subir a nivel 1000 rápido. Y nada, ya poquito más. Ahora, si no te lo pierdas, recuerda verlo hasta el final. Un saludo, gracias por ese like y por compartir. Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Te voy a enseñar a cómo llegar hasta esta zona por fuera del mapa y en solo. Bueno, que decirte, deja tu like para apoyar el canal, suscríbete si no lo estás, porque estás viendo cómo estoy por fuera del mapa, en el mapa de Totem Rise, y te voy a enseñar todo el camino, cómo llegar aquí y cómo salir también. Como estáis viendo, bueno, tengo el ventajadito, ya tengo ventajadito, porque una vez que estamos fuera me tomo el ventajadito, como habéis visto la intro. Y como estáis viendo aquí, estamos en la zona del Pack a Punch, una zona que se debe de abrir con una RC
que también os voy a enseñar en este glitch, en este vídeo, de cómo hacerlo. O sea que quedad hasta el final. Deciros que bueno, este vídeo es un poco largo ya que tenemos que llegar a la zona, pero os lo voy a explicar al detalle para que todos lo entendáis. Aún así, recuerda que te voy a contestar a cualquier comentario, o sea que te voy a ayudar. Y recuerda suscribirte al canal y dejar un pedazo de like, porque fíjate, porque también te voy a enseñar a cómo estar aquí perfectamente, aunque mejor te voy a dejar un vídeo tutorial de cómo llegar hasta el faro aquí afuera en esta zona, pero lo que habéis visto al principio no es exactamente cómo quedarse aquí en el faro. Pero bueno, dicho eso, también te voy a dejar un vídeo en un comentario fijado, o sea que pásate, y voy a poner glitch faro para que tengas la idea de cómo hacerlo para llegar a la zona del faro y estar aquí como yo estoy, o bien salir como habéis visto lo que es por fuera del mapa, para poder hacer rondas, un montón de rondas ya más tranquilo, pero sin el arma especial. No te pierdas los primeros pasos que debemos de hacer. Ahora vamos con los pasos principales para hacer este glitch. Fijaros bien, porque estoy en plena misión de haciendo lo que es el arma especial del nuevo mapa. Fijaros bien, porque de esta manera, bueno, si no lo sabéis, si no sabéis aún cómo se hace el arma especial, os voy a dejar un comentario donde pone guía arma especial. Vale, pues si alguien no lo sabe, se lo dejaré en un comentario fijado aquí abajo. Recuerda suscribirte si no lo estás y dejar tu like, porque te voy a enseñar a cómo salir del mapa fácil y en solo. Fijaros bien, porque tenemos que hacer la misión del arma especial para poder sacar el arma especial, pero tenemos que llegar a un objetivo y no tenemos que finalizarlo. Es decir, vamos a hacer toda la misión que nos pide, menos una que vais a ver a continuación, que os voy a enseñar yo para que no os equivoquéis, y así de esa manera lo tengáis mucho más claro. Fijaros bien, porque también llevo carrera de ráfaga. Carrera de ráfaga, para quien no sepa, bueno, es el velo de éter, manto de éter, y ahí lo tengo en ese que dice te teletransporta una pequeña distancia hacia adelante. Esa es la mejora de campo que yo llevo para correr un poquito más. Realmente yo creo que no se hace falta, es decir, que no hace falta para hacer el glitch. Simplemente debemos de dejar uno aquí, debemos de dejar hacer lo que es la misión ahora que nos pide, cumplido, objetivo cumplido como por ahí. Y en este momento, ahora una vez que se pone las piedras levitando en el aire, tenemos que esperar aquí un poquito. Y fijaros bien, porque tengo solamente a un zombie, y de esta manera se trata el glitch también para poder guardar la partida justamente en un punto en concreto, donde luego vamos a salir y no vamos a tener parche por fuera del mapa, ese muro de muerte que nos golpea continuamente. De esta manera tampoco vamos a tener ese teletransporte cuando salimos por fuera del mapa, nos teletransporta rápido al faro. Es decir, hay gente que lo sabe, que si te tiras por el agujero que está arriba del faro, al tirarte por el aire te vas a ser teletransportado nuevamente a la zona donde te tiraste, ¿vale? De esa manera se va a quitar ese glitch, se va a buguear, por decir así, y no nos va a tepear y no nos va a teletransportar, y eso se trata el glitch de este glitch en sí. Fijaros bien, porque ahora hemos dejado a un zombie y este es el momento que vamos a hacer el buff. Fijaros, porque ahí tengo al fantasma en ese momento, porque me pide para hacer el arma especial, pero aquí ya tengo al último zombie. Matamos al último zombie, importante, tiramos carrera ráfaga para correr un poco más y subimos hasta aquí arriba, aunque deciros que no es necesario, simplemente matando al último zombie, viniendo hasta aquí, corriendo con el arma cuerpo a cuerpo. Una vez que estéis aquí, vamos a guardar la partida. Es decir, si estamos aquí y vemos al fantasma, guardamos la partida, y ahora al continuar la partida va a venir la magia, y aquí viene la sorpresa, que vamos a salir nuevamente en el faro, pero fijaros cómo la misión no avanza, no ha avanzado. Entonces digamos que el fantasma sigue ahí. Fijaros que cuando tiré de carrera ráfaga, el fantasma también subió para arriba conmigo, pero en este caso ahora el fantasma le tenemos abajo, y aquí está el glitch, es decir, está la misión partida por la mitad y está glitcheada, está bugueada, y vamos a poder salir del mapa fácil y en solo. Recuerda que este tutorial la verdad que está bastante detallado, y luego te voy a enseñar al final del vídeo, no te lo pierdas, porque voy a llegar a la zona, para que veas dónde llego exactamente. Debes de quedarte si quieres ver exactamente dónde están las mejores zonas. Y ahora fijaros bien aquí, porque aquí es un punto concreto, un punto crítico, por decir así, pero llevo lo que son cargas estimulantes. También es importante mantenerlas por fuera del mapa si queréis. Fijaros como casi me matan. Entonces mi consejo es que nada más salir, no intentéis, si os sale a la primera de salir del mapa, nada más salir en el faro, nada más salir en la partida, salís en el faro y subís de una, bien, si no, bajáis corriendo aquí, y mi consejo es que dejéis a un zombie nada más, porque la ronda es completa. Vamos a dejar a un zombie nada más, y ahora sí vamos a subir
tranquilamente. Recordad que aquí no llevo doctor chungo, si no los mataría. Vamos a subirnos a esa zona con un doble salto, como estáis viendo, y aquí vamos a pegar un doble salto más, giramos un poquito la pantalla y trepamos. Aunque no lo veáis, pone trepar, y de esa manera vamos a poder hacerlo. Si no le dais para atrás, le veis la repetición como lo he hecho, pero es bastante fácil de hacer. Ya lo subió bastante veces al canal, simplemente tenéis que practicar. Y fijaros aquí lo que ha pasado. Realmente esto antes no se podía hacer porque íbamos a ser tepeados o somos teletransportados si hemos hecho lo que es la misión del fantasma. Es decir, si el fantasma está arriba y nosotros hacemos esto, ya realmente no se podría hacer. Pero como estáis viendo, glitcheando al fantasma sí podemos salir, no vamos a ser tepeados, y de esta manera vamos a poder salir del mapa tranquilamente. Como que dice, recordar que hay parches también por todos los lados, hay sitios donde nos detecta el muro de muerte y vamos a ser aniquilados por completo en pocos segundos. Lo que yo os aconsejo es que nunca salgáis por fuera del mapa con la bebida azul de reanimación rápida, ya que vamos a morir prácticamente instantáneamente. Y fijaros bien, porque es una cosa importante para que no sufráis tanto daño en la caída. Es muy aconsejable que tengáis la bebida también del estamina, el de corre-corre, el corre-corre de toda la vida, para no sufrir daño por caída. También el Juggernaut, como veis, y también llevo el chicle por si acaso me sale el truco y tengo una buena posición, tengo ventaja adicto, y ahí me tomo ventaja adicto, y de esa manera vamos a poder estar tranquilamente con todas nuestras bebidas por fuera del mapa una vez que localizamos la zona del glitch. Es mucho mejor, ya que vamos a consumir también reanimación rápida, y como he dicho, reanimación rápida cuando nos da este parche, que subimos para arriba y nos da un parche. Cuando estamos con reanimación rápida, ese parche es mucho más brusco, nos va a hacer muchísimo más daño. Y ahora fijaros bien esta perspectiva que he cogido, esta línea más o menos hacia el faro. Nos agachamos aquí, nos tumbamos, y una vez que estamos aquí con las puertas abiertas del faro, la puerta abierta que veis ahí abajo, ya no tenemos parche. Aquí mucho cuidado porque también hay zonas que os podéis caer, por eso más o menos esta es una zona donde podemos tirar de Dolphin Light. Los zombies, al tirar de Dolphin Light de Superman que acabo de hacer en plancha en el suelo, nos ha detectado en la cabeza, por decir así, nos ha detectado en el suelo, del suelo que tenéis ahí arriba, en el techo mío, y de esa manera, como estáis viendo, sí podemos hacer algunas rondas aquí, pero no te veas aún, porque te voy a enseñar ahora, ya te voy a dejar, y vas a ver al final del vídeo dónde llego, dónde es, aunque vais a verlo también en el minimapa donde he encontrado esa zona, que es increíble. Y recordar que podéis rodear un poco esta isla del faro para comprar munición en caso de que os quedéis sin munición. Simplemente abrir el minimapa, marcáis la munición más cercana y vais por fuera, vais por el agua, recogéis la munición, rápido os metéis debajo del agua para que no os vuelva a dar el parche y volvéis a la zona. Pero si lo que quieres es llegar hasta esta zona de aquí, te voy a enseñar a cómo hacerlo perfectamente. Y recuerda, una cosa importante es que debemos de abrir esta zona que está cerca del Pack-a-Punch con una RC que te voy a enseñar a continuación. Fijaros bien, porque lo primero que voy a hacer es irme por esta zona del mercado, cerca de donde está el Stamina, la bebida del corre-corre, para que no tengáis una idea. Y aquí estáis viendo cómo he cogido ya el ARC XD, y deciros que bueno, ahora vamos a ir a la zona donde debemos de soltar el ARC y meterlo por un sitio que es un caminito que debemos de hacer para luego provocar una pequeña explosión que va a abrir una puerta. Fijaros bien, porque en esta zona debemos de darle un golpe a esa especie de rejilla y luego debemos de meter el ARC por aquí. Fijaros aquí, porque aquí lo que hago es un pequeño salto para no pasarme mucho. Simplemente con un salto, con que corráis un poco y deis un salto, vais sobrados. Luego venimos aquí y hacemos la detonación, detonamos la RC, y de esa manera se va a abrir el Pack-a-Punch, que ahora sí lo voy a mostrar para que veáis qué zona es la que he abierto y qué zona realmente luego nos vamos a venir desde fuera del mapa hasta llegar a lo que es una reja que hay ahí, una especie de valla. Y los zombies, la verdad que está muy bien, porque vamos a obtener munición, y aparte, como habéis visto al principio del vídeo, os enseña un glitch que se hace con el DOW, con el perro eléctrico, el perro robot. Y de esa manera, si lo tenéis en la mano, como vais a ver al final del vídeo. Pero vamos con más detalles, aunque esto ya lo habéis visto al principio. Simplemente matamos al último zombie y nos venimos para acá. Y bueno, ya que decirte, ahora todo el proceso de guardar la partida, como siempre, como hemos hecho siempre. Y ahora vais a ver a continuación cómo hago todo el proceso, y os voy a dejar con el vídeo para no alargarme mucho hablando, ya que este vídeo es bastante largo. Pero te voy a enseñar ahora lo que es el proceso de llegar hasta la zona del glitch. Fijaros bien, y ahora ya sí te dejo con el vídeo. Un saludo, muchas gracias por tu like y por compartir.
Pensaba que era ¿cuántos imposible, pero botones? huele peor que sí. ¿Masticar hasta morir? Preferiría que no.